Seguimos con más de noticias entre políticos. Nuestra cuenta en Twitter, @epoliticoscdn37. La pregunta de la noche. ¿Cree usted que existe división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y que eso es lo que está fomentando que hayan personas que se vayan del seno de la organización morada, o es por otras cosas, situaciones personales, promesas incumplidas, en fin? Díganos ustedes, vamos a ampliar un poquito también el tema de debate. Buenas noches. Sí, a mí me parece que la pregunta debe ser mucho más amplia. Correcto. Porque resulta que de otros partidos como el PRM es donde más dirigentes se han marchado, más que en el Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces la pregunta que se formula es si hay división en el PLD por los dirigentes que han decidido marcharse y abrazar otras opciones políticas. Por ejemplo, en el minuto anterior yo no comenté que la primera deserción que se dio en el Partido Revolucionario Moderno fue la de Tony Peñaguaba, el ideólogo, el diseñador y el propulsor del liderazgo del candidato presidencial de esa organización política. Pero tampoco mencioné el caso de Héctor Guzmán, quien decidió entrar en un proceso de reflexión luego que se le desconociera como aspirante a la candidatura a ser diputado nacional, primer diputado nacional, posición que le habían ofertado en esa organización política. Pero tampoco hablé de Cristóbal Venerando Castillo, diputado por Atomayor del PRM, que también decidió marcharse de esa organización. Ahora bien, yo pudiera de alguna manera entender que en el sistema de partido, como base fundamental del sistema democrático dominicano, hay que operar cambios, hay que generar normativas. Todo esto hay que trabajarlo con la ley de partidos políticos, que por años nosotros hemos trabajado en el Congreso de la República, de modo que el tema del transfugismo ha generado grandes debates y grandes controversias cuando hemos discutido el tema de regular la relación de los ciudadanos con los partidos políticos y el respeto que la cúpula de los partidos le deben a cada uno de los militantes, a cada uno de los simpatizantes de las organizaciones políticas. Bueno, cuando la política se quiere hacer sobre la base de ganar militancias para quitárselo a los otros partidos, lo que estamos es profundizando desde los partidos políticos, o me atrevería a decir más bien desde las franquicias políticas que tenemos hoy día en el país, la búsqueda de adeptos para cada una de estas franquicias. Por eso es que hoy día hay tanta desconfianza de los ciudadanos y las ciudadanas, y sobre todo de la juventud. La juventud no se siente motivada a participar en este tipo de partidos políticos que no tienen propuestas programáticas, que no tienen realmente una visión de desarrollo estratégico para el país, porque hacemos, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, se aprueba en el Congreso, la promulga el presidente de la República, pero posteriormente la violamos y no vamos caminando realmente con propuestas que generen un cambio y una transformación para un país que realmente la gente sienta que puede vivir en paz y que puede vivir con bienestar. Por eso hay que renovar la política y hay que renovar la forma como se está haciendo desde, yo no diría los partidos políticos, sino más bien desde las franquicias políticas que tenemos hoy día, porque estas franquicias políticas se están manejando en base a los intereses particulares y no en función del bien común. Bueno, estamos viendo la debilidad que tenemos en el sistema. Tenemos legisladores con más de 10 años legislando y
tenemos una ley de partidos políticos que tiene más de 20 años en el Congreso. Entonces, ¿qué está pasando? Solamente apelamos a la ley de partidos políticos cuando vemos la crisis, solamente hablamos de ley de partidos políticos cuando vienen las elecciones. Es bueno que el pueblo reflexione y hay que hacer un verdadero cambio en lo que es el Congreso Nacional y lo que es toda la estructura política en este país, porque no podemos seguir con el transfugismo, no podemos seguir con la demagogia de decir que podemos tener leyes y duramos 6, 10 años en el Congreso y no hacemos las leyes necesarias para luego venir a politiquear con esas leyes, a ofrecerlas en campaña para luego que lleguen los 4 años nuevamente y viene la votación, vuelven y nos hablan de la ley de partidos políticos. Es decir, tenemos que fortalecer los partidos, tenemos que apoyar a los jóvenes, tenemos que traer a los jóvenes a que habiten la política para construir un país. Tenemos que darle opción a los jóvenes, tenemos que hacer de los partidos no una franquicia, sino una forma de vida para poder tomar el poder. No podemos seguir maltratando a los jóvenes en los partidos, ni a los viejos robles. Tienen lo que es la cúpula de los partidos, tiene que verse en este espejo de esta deserción de todos estos dirigentes altos y legisladores de todos estos partidos. Hay una gran crisis de partidos en este país. Y lo está reflejando el PLD, y el PLD, que era uno de los partidos más organizados y más respetados, ya le llegó la crisis también a ellos, esa crisis que ellos mismos fomentaron, y esa también la está viviendo el PRM, también que la vivía fomentando. Es decir, ya hemos tocado fondo y las autoridades de todos los partidos tienen que sentarse a reflexionar, no a echarle la culpa al PLD, al PRM, al Partido Reformista, a Alianza País, a los demás, sino verse cada uno en este espejo de que es un problema del sistema. Mira, una deserción de un partido en el gobierno, de hecho, con 3 periodos en el gobierno, que tiene el control de todos los poderes del Estado, con una sola deserción que se produzca, con una sola, significa un gran problema. Por cuanto no se entiende, no se explica que una persona salga de un partido en el poder a uno que esté en la oposición. Entonces, ese es un problema grave. El caso del PRM, bueno, Héctor Guzmán no ha renunciado ni se ha ido a otro partido. Algunos fueron expulsados. Y el hecho, recuerde que el PRM es un partido de 1 año, que viene un proceso de integración de un partido que hoy se integró ahora. Que se produzcan flujos, eso es lo de menos. Ahora bien, hay que entender que también se pueden producir flujos como consecuencia del manejo del gobierno comprando dirigentes. Esta semana salió la lista de PRDistas a los cuales ya le asignaron cargos. Entonces, con un gobierno entregando cargos, 1 o 2 pueden salir, y de hecho pudieran salir. Ahora, lo grave es que de un partido político en el gobierno, con todo el poder, salgan dirigentes para un partido de oposición. Entonces, eso tiene un peso específico que tiene que tener una explicación de un volcán que se está generando al interno de un partido, que parece que el exceso de poder ya le ha hecho daño, porque todo en la vida, dice algunos que hasta la belleza cansa, el exceso de poder también intoxica, y probablemente se haya intoxicado este partido con tanto poder que ha acumulado, que probablemente le está haciendo daño. Entonces, reitero, un solo hecho, y no es un solo, porque con Víctor Sánchez vino una playa de dirigentes en Asua extraordinaria que salieron de ese partido, de modo tal que eso es una situación. Nosotros no decimos que esté dividido, ni mucho menos, pero hay un gran descontento y que se está manifestando y podría manifestarse con otras situaciones en esa organización política. En este momento es preciso hacer 2 precisiones, y valga la redundancia. En el Partido Reformista, Amable se marchó, se llevó 2 diputados y se llevó una gran cantidad de dirigentes, de modo que el tema de la movilidad y de las migraciones de los dirigentes ha afectado a todas las organizaciones políticas trascendentes. La otra precisión que quiero hacer es la de que el Partido de la Liberación Dominicana, en su comité político, decidió impulsar
la aprobación de la ley de partidos y agrupaciones políticas. En esa dirección llegó y se sentó a la mesa de diálogo coordinada nada más y nada menos que por Agripino Núñez Collado. En esa oportunidad y durante ese diálogo se acordó impulsar la aprobación en el Congreso de la República de la ley de partidos políticos y organizaciones políticas. Vaya sorpresa cuando el proyecto de ley consensuado llegó al Congreso, cuando ya la Cámara de Diputados se disponía a aprobar esta pieza que busca fortalecer el sistema de partido, que busca garantizar los derechos de los militantes de los partidos, que busca la estabilidad y la consolidación del sistema de partido en la República Dominicana. La sorpresa que nos llevamos es que el vocero del PRM en la Cámara de Diputados anunciaba que el PRM no apoyaba la ley de partidos políticos que días antes había sido consensuada, nada más y nada menos que en el recinto de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cuya rectoría descansaba en Agripino Núñez Collado. Hasta ahí llegó ese intento, pero el Partido de la Liberación Dominicana continúa con su decisión de impulsar el fortalecimiento del sistema de partidos políticos a través de la aprobación no solo de esta iniciativa legislativa, sino también tiene el compromiso el PLD de impulsar la aprobación de un código electoral para hacer más profunda y más firme la democracia dominicana. Te doy las gracias, Elpidio, porque ese es un gran proyecto que fue planteado en un congreso del Partido Reformista Social Cristiano impulsado por el ingeniero Federico Antumvalle, de que hace falta no una ley de partidos, sino un código. Y el Partido Reformista, como lo dije, también ha sufrido de ese problema que estamos hablando del transfugismo, porque nosotros no estamos diciendo que es un problema exclusivo que tienen ustedes los PLDistas. Lo que pasa es que en ustedes se refleja más, porque el problema de ustedes era que antes la crisis de ustedes se resolvían adentro, pero ya están saliendo afuera. Y no solamente son 3 diputados que se han ido de ustedes, tenemos el caso de su candidato a síndico de Santo Domingo Oeste, que se fue, un precandidato también en Santo Domingo Oeste a diputado también, se marchó del PLD. Es decir, que hay una cantera de dirigentes del PLD que están marchándose hacia otros partidos y haciendo otro proyecto. El problema es estructural, como lo dije, y cada partido tiene que ver que en realidad tienen que verse en ese espejo. Hay una crisis estructural en los partidos del sistema dominicano y no lo podemos ocultar. Bueno, a mí me parece que la movilidad de los partidos políticos y los dirigentes no es solamente de ahora. Recordemos lo que pasó en el año 1973, cuando el profesor Juan Bosch abandonó el partido que había fundado incluso desde el exilio, que era el PRD, y pasó a formar el Partido de la Liberación Dominicana. Lo importante es que él lo hizo basado en principios. Lo hizo porque en ese momento entendía que ya el PRD había agotado todas las posibilidades de ser ese partido de cambio y de transformación por los niveles de corrupción que había en ese momento en el PRD. Y don Juan lo hace por principios éticos y fundamentalmente ideológicos. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Que se están movilizando los miembros, los integrantes de los partidos políticos de un partido a otro
en función de intereses individuales y de intereses corporativos, fruto de la situación que se da en los partidos políticos, donde no hay democracia, donde no hay transparencia, no hay debate de las ideas, pero tampoco hay una visión estratégica de desarrollo en el país. Y es por eso que la gente, los que están en la militancia política, sienten esa necesidad de buscar otras vías para realizar la política. Ahora, esa desestructuración de los partidos políticos va a llevar a que en el país hay que generar nuevas formas de hacer política, formas más donde la ciudadanía realmente sienta que tiene la posibilidad de participar y de decidir cuál es el curso a seguir en el país en términos de las organizaciones y de una participación política pensada y hecha desde el bien común y no solamente para satisfacer intereses particulares. ¿Tenemos una llamada telefónica, profesor? Atendemos la llamada telefónica y usted continúa. ¿Cómo no? Me parece. Vamos a, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿De dónde llama? José Pérez, Sabana Perdida. ¿Cómo está, señor José? Buenas noches. Buenas. Cuéntenos cuál es su opinión. Sí, es para recordarle al diputado Elpidio que el PLD, el PRM no apoyó la votación del presidente Danilo Medina que se religiera como presidente. Sin embargo, ellos pasaron la ley por encima de todas las diferencias que pudieron haber. Entonces, que dejen la demagogia, porque si hubiesen querido aprobar un proyecto de partido político, así lo hubiesen hecho, porque tienen todo el control. Así que no vengan ahora con la misma politiquería de siempre. Muy buenas noches. Gracias, caballero. Bueno, efectivamente, el tema de la migración se nota, preocupa o resalta en el PLD porque era un partido muy cerrado, donde no se producía cualquier problema interno, se trataba adentro. El caso del PRM es un partido, recuerde que viene un partido de dividir el PRD y formar el PRM. En el caso de la ley de partidos políticos, efectivamente, recuerden que el famoso consenso se planteaba sobre la base de que no, la ley contemplaba de que no se diera cuenta de los ingresos, de los gastos de campaña electoral. Y eso fue uno de los puntos que el PRM rechazó, de que no podía aprobarse una ley donde no se diera cuenta de dónde surgían los fondos en los partidos políticos. Y tal como dice el televidente, el hecho de que no hubiera consenso no era razón para no aprobarlo, porque fíjese usted, no hubo consenso para la reforma constitucional que planteó la reestructuración del presidente Medina. Tampoco hubo consenso en el presupuesto nacional y ambos fueron aprobados de manera express, de manera rápida, de manera tal que si el PLD tenía la intención de aprobar la ley de partidos políticos, entonces tenía todo el poder para hacerlo. Recuerden que cuando se va a discutir ahora un tema en el Congreso, se discute en el comité político que se va a aprobar. Del comité político del PLD, por tanto, si había interés, esa ley se pudo perfectamente aprobar. Yo pienso que es urgente una ley de partidos políticos para evitar lo que puede estar ocurriendo y también para fortalecer la democracia en la República Dominicana y la transparencia de los procesos políticos. El pibe, para que usted le responda a la persona que llamó. Sí, justamente a José, el televidente de Sabana Perdida, que llamó y planteó una inquietud en relación a por qué la Cámara de Diputados, controlada por el PLD, no aprobó la ley de partidos políticos, a pesar de que el PRM decidió no apoyarla en su momento. Resulta que el PRM se reunió con Agripino y participó con los representantes de todos los partidos políticos. Y en la mesa de negociación de la Pucamaima, el PRM estuvo de acuerdo con la ley, con el proyecto de ley que llegó a la Cámara de Diputados. Entonces, hubo consenso en la mesa de negociación con Agripino y cuando llega a la Cámara de Diputados, entonces el PRM dice que no va a votar. Es decir, dio un paso adelante con Agripino y dio 2 pasos atrás en la Cámara de Diputados. ¿Por qué el PLD
teniendo mayoría, con el apoyo del Partido Reformista, no decidió aprobar esta ley de partidos políticos? Sencillamente porque esta ley va a regular la vida de todos los partidos. Y el PRM es el principal partido de oposición y justamente iba a tomar como bandera de lucha la aprobación por parte del PLD de la ley de partidos políticos y se iba a desvincular como se desvinculó durante los debates en la Cámara de Diputados, de modo que una ley que va a regular la vida de las organizaciones y de los partidos políticos no puede ser aprobada por un solo partido. Lógicamente, por eso Agripino Núñez Collado promovió la concertación de la que luego renegó el PRM en la Cámara de Diputados. Vamos a llamar, tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, Ángel Lemos de Teazo. ¿Cómo está, señor Lemos? Sí, bien. ¿Cuál es su opinión? Díganos, por favor. Okay. No, la opinión mía es preguntarle no recuerdo el nombre del señor que estuvo hablando ahorita de que cuando Víctor Sánchez, dice él que Víctor Sánchez, ¿aló? Sí, díganos, ¿aló? Díganos. Sí, dice él que Víctor Sánchez cuando vino al PRM trajo una cantidad de personas. Yo creo que el error más grande que hizo en su vida fue hacer eso, porque Víctor Sánchez no tiene la más mínima posibilidad de ganarle a una persona que tiene casi un 70% en la provincia de Arce. Buenas noches. Gracias, caballero. Bueno, yo quisiera señalar algunos aspectos, no solamente con respecto a lo que señalan las llamadas de teléfono de los ciudadanos, sino los aspectos por los cuales la Cámara de Diputados no aprobó el proyecto de ley de partidos políticos. Y no lo hizo porque los partidos políticos no quieren que haya transparencia en cuanto al manejo de los recursos, porque no se quiso poner un tope para el financiamiento a los partidos políticos, porque no se quiso establecer reglas claras para las primarias que debían hacer los partidos políticos para elegir a sus candidatos, tanto a nivel presidencial como congresual y municipal, y porque además no se quiso y no se quiere que las contribuciones que hacen los sectores privados o donantes a nivel particular a los partidos o a los candidatos sean públicos. Esas fueron las razones. Y por eso hoy estamos a destiempo de decir que vamos a aprobar una ley de partidos políticos para el año que viene, cuando ya todos los partidos han elegido sus candidatos en este proceso electoral. O sea, no podemos burlarnos. Pero todavía falta mucho financiamiento, ¿verdad? No podemos burlarnos. Sí, pero ya pasó, porque ya todos los candidatos eligieron de manera democrática, no todos los partidos. Entonces, no podemos burlarnos del pueblo de esa manera y decir que fue porque un partido aprobó y no aprobó. Hay razones de fondo por las cuales en el Congreso no avanzan leyes que son esenciales para la democracia y la institucionalidad del país. Vamos a ir a pausa comercial. Al regreso tenemos la opinión de Luis Abinader. Dice que República Dominicana necesita un gobierno que no actúe de manera dictatorial. Cita de Luis Abinader. Ya venimos.